Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto, pues con este tema de la inflación y de la economía que vive la gente. Se hablan de dos temas. Por un lado, que los precios pues es una medición que existe, qué tanto refleja lo que la gente consume o no, pues depende de dónde estés, si eres promedio o no eres promedio, ¿no? Pero el hecho es que sí hay una percepción quizás de que están subiendo los precios más de lo que dice el Banco de México, por ejemplo, o lo que dice el INEGI en este caso, y lo cual sí se refleja al final de cuentas en ingresos nominales. Es decir, cuando se habla de alguna negociación salarial, normalmente pues hay un parámetro que se toma, que es el de la inflación oficial. Entonces, si ese parámetro no está muy bien calculado, que digamos, aunque no estamos hablando de salario mínimo, sino en general de lo que se podría tener como un cambio en las percepciones de la gente, pues sí pudiera estar subestimado, por ejemplo, y por eso es que se están contrayendo, ¿no? En términos reales también los ingresos. Ahí, en ese sentido, ¿cómo podríamos valorar, digamos, este es un cierto descontento? La otra parte de que ve la gente, pues sí es el empleo. El empleo que tenemos en México, se ha dicho mucho en este sexenio, con los programas que ha habido según esto de formalización, y hasta dónde son reales o no. Se habla de que 700,000 empleos formales nuevos. Da la impresión más bien que son empleos que se registraron, pero no tanto que estuvieran formales. Pero no sé, ¿cuál sería su opinión en ese sentido, en el empleo, digamos? ¿Cómo se está moviendo el empleo, la informalidad, Fausto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Está habiendo cambio realmente con estos intentos que ha habido de formalización de la economía? ¿O? Si uno le cree a las cifras del IMSS, que son las que reflejan esta parte, yo sé, tiene sus problemas, pero que en cierta forma son las que mejor reflejan el movimiento de la formalización. Sí ha habido esta transferencia, probablemente, no necesariamente creación de nuevos empleos. Pero eso no quita que el problema de la informalidad sigue siendo un problema terriblemente grave en la economía. Y aún con las cifras que hace el mismo INEGI, del ENO, etcétera, el último dato, si no mal recuerdo, era el 58%, ¿sí? Es informal. 1.8% más. Eso es grave. Y eso es un tema que yo ahí sí no veo por dónde va a arreglarse, no digamos en el corto plazo, aún en el mediano plazo. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, puede que haya aumentado el empleo, pero si es un empleo precario, es un empleo con bajos ingresos, etcétera, pues eso lo estamos reflejando, la caída en estos ingresos, el poder adquisitivo de las gentes, y a lo mejor eso puede magnificar este impacto de precios, esta percepción que está teniendo la gente en términos de su poder adquisitivo. Es una combinación aquí compleja, ¿no? Pero ¿hasta dónde la informalidad, digamos, es reflejo de los niveles que dice la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de pobreza? Es decir, si hay muchísima gente pobre, pues esta gente pobre normalmente no va a estar en la parte formal. O más bien bueno, yo soy de otra idea, en lo personal pienso que sí, que están, digo, todavía no tengo los pelos de la burra en la mano, pero no me checan mucho las cifras de ingreso de la gente. Y por lo tanto más bien veo que habría un potencial mayor de recaudación. Si es que es cierto eso de que la gente tiene ingresos más elevados de lo que se está declarando. Y no solamente en los estratos altos de la distribución de la población, sino a lo largo de la distribución. Quizás más en los más altos, proporcionalmente hablando, pero que sí está en toda la distribución. Es decir, todo el mundo no es fácil reportar el ingreso adecuadamente. Nadie, pues no le dices a mucha gente, no lo comparte, digamos. No es precisamente una información que todo el mundo ande diciendo por todos lados, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Esta parte de informalidad, mercado laboral, ¿está mejorando la formalidad o no? ¿Cómo lo podrían diagnosticar? Ya nos dijo Alejandro, ¿no? Mira, la parte de empleo, comparto con Alejandro que no sabemos si es gente que se está yendo de la informalidad a la formalidad, o sea, las cifras del número de asegurados en el IMSS. Sin embargo, déjame nada más recordarte que desde hace muchos años, no quiero irme más atrás, seguramente tú me corregirías en ese sentido, déjame tomar como punto de partida 1994, cuando en la campaña, en el primer debate presidencial
televisado en este país entre Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo dijo, en este país se necesita crear 1 millón de empleos al año. De 1995 al día de hoy, que son 21 años, se debieron entonces haber creado 21 millones de empleos. Se han creado 6 y medio. Entonces, estamos hablando de que ahí hay un déficit muy fuerte. Acumulado, además. Acumulado. Entonces, cuando alguien dice, yo creé, qué bueno, 500,000 empleos al año, este año pasado, qué bueno que lo haya hecho. Pero también otra manera de verlo, perdón por a lo mejor aquí ver el vaso medio vacío, es yo le añadí al déficit 500,000 de empleos. Claro. Entonces, es momento de que empecemos a ver ese tipo de cifras, porque si no, vamos a ser bastante autocomplacientes y la bomba y la bola de nieve va a seguir creciendo. Entonces, sí es muy importante, tu pregunta es importantísima, porque la informalidad, digo, todos sabemos que es muy complejo, todos sabemos que puede ser vista desde el punto de vista de una alternativa, dado que el país no está generando, o los migratólogos te dicen 400,000 gentes se van en promedio al año, ahí estaríamos hablando de alrededor de otros 6 millones que se fueron. O sea, a todo se puede uno acostumbrar menos a no comer. Entonces uno tiene que encontrar la manera de encontrar el ingreso, sea de manera informal, sea yéndome a otro país, a donde sea, o yéndome al crimen. Entonces, este es un problema importantísimo e insisto, yo no estoy tan seguro que las reformas llamadas estructurales sean generadoras de empleo. Es decir, no van a la estructura de la economía, no generan el empleo necesario de este país. Y habría que agregarle, ahorita me llamó la atención del comentario acerca del ingreso, si no tienes el ingreso suficiente, ¿de dónde viene, no? Y recordé el caso también otra vez del periodo de Fox, que también se vio beneficiado por el incremento de las remesas, que también fue de alrededor de 100,000 millones, un poquito más de 100,000 millones de dólares en todo el periodo, un poquito, poco más, ¿no? Y eso, pues básicamente, pues le ha favorecido a la circunstancia en los últimos años a que no se manifiesten, ¿no? Problemas serios, ¿no? Y en particular esta cuestión del empleo puede ser uno de los elementos que no, pues no se ha visto totalmente reflejado, porque ha habido amortiguadores pues naturales, ¿no? Como esos, ¿no? Ahora, perdón que meta este tema, pero también es interesante ver que esto que hablamos a nivel general en todo el país, pero hay algunos estados, 6 o 7 estados, que están creciendo entre el 4 y el 5% anual en los últimos 10 años. Y otros al contrario. Pues digo, para que dé el promedio 2.3, pues entonces quiere decir que otros están creciendo al 0, ¿no? O decrecen. Incluso decrecen. Bueno, ahora los petroleros están decreciendo. Por ejemplo, ¿no? Pero digamos ahorita, pero esta cifra es de los últimos 10 años, me tocó sacarla, ese promedio de crecimiento de los estados en la República, hay 5 o 6, no recuerdo si son 6 o 7, que están entre 4 y 5% anual. Pues que no es nada malo. Y en 10 años, pues no es nada malo. Algunos alcanzan hasta 6. Algunos alcanzan hasta 6. Entonces, y sin embargo hay otros que no. Entonces da la impresión que este tema de desempleo, de informalidad y tal, si lo empezáramos a destazar por regiones, por estados, por actividades, pudiéramos encontrar pues mucho mayor luz, digamos. ¿Por qué hay algunos estados que crecen y otros no crecen? Más allá de los lugares comunes, de que si hay muchas personas indígenas o no, porque hay estados que no tienen esa situación y sin embargo pues no están creciendo. Entonces, ¿cuáles serían sus opiniones sobre este tema? ¿Por qué unos estados crecen y otros no? Bueno, hay muchos factores. Mira, te voy a mencionar algunos que han sido típicos y muy señalados en la literatura. El primero, sin que sean en orden de importancia, pero déjame decirte, el primero es la infraestructura pública de este país. Se construyó con una base muy central. Es decir, las mejores carreteras de este país se construyeron en los 50 y 60, es México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Toluca, aunque ahorita está medio deterioradita la libre, y por supuesto México-Cuernavaca, y con la firma del Tratado de Libre Comercio, todas estas se jalan hacia el norte.
todas se jalan hacia el norte. Entonces, la concentración de infraestructura pública del centro hacia el norte les ha dado una ventaja comparativa, por así llamarla, a estados del Bajío y del norte. Si a eso le agregas una falta de política pública regional que tome en cuenta las ventajas comparativas de los estados del sur, como por ejemplo la producción de agua o de bombeo agrícola, eléctrico, etcétera, donde hemos subsidiado al norte. Entonces tú igualas los precios de agua y de electricidad en el norte, que hay escasez de agua y de electricidad, con los del sur. Entonces has distorsionado los precios relativos de una manera brutal. Entonces, de repente nos acordamos, pero es que están creciendo y esto es importante, ¿no? Los estados del norte. Y se vuelven en polos de atracción, pero con las consecuencias sociales. Es un círculo de pobreza, es un círculo, ¿cómo se llama? El negativo, no el virtuoso, el círculo vicioso, perdón. Vicioso. Es un círculo vicioso muy fuerte. Por un lado, seguimos apoyando todos los estados desde hace muchísimos años, y estos estados pues obviamente también han tomado las ventajas y atrayendo inversión, etcétera, mientras que los estados sureños los hemos olvidado en ese sentido. Entonces, infraestructura sería un caso, algo más. Yo creo que está vinculado, yo estoy de acuerdo exactamente, y ahí yo sé... Me acaban de decir que ya no sabemos qué. No, adelante, termina y nos vamos. Yo estoy de acuerdo, es multifactorial ahí, y está vinculado porque el otro punto es aquellos estados que han crecido mucho se han insertado en actividades muy dinámicas, sobre todo automotriz, autopartes. Tú tienes Guanajuato, Querétaro, o en turismo, por ejemplo, como Quintana Roo, Aguascalientes, pero es cierto, son actividades que han sido bastante dinámicas y que han prácticamente sido los motores de la economía mexicana, pero también tienes que estar vinculado precisamente a la cuestión de infraestructura. Tú puedes llevar este tipo de plantas a estos, mientras les generes todo lo que requieren en movilidad, exportación, son sectores exportadores, etcétera. Entonces va también esta combinación ligada, ¿sí? Infraestructura, sectores dinámicos, niveles de educación, capacitación, mano de obra preparada para y que sí nos lleva a cierta centralización. Bueno, nos tenemos que ir ahora a un corte, ya me lo brinqué hace un momentito. Regresamos con ustedes en su programa En Contexto, regresamos.